Glorificado sea, Señor. Hoy nos disponemos a recibir tu bendita palabra, viva y eficaz, Señor. Esta bendita palabra de la cual yo no me avergüenzo, tu evangelio, porque es el poder de Dios que tú usas para salvación, Señor. Es el poder que tú usas, Señor, tu evangelio, tu palabra, Señor. Como dice las Escrituras, a ti te plació que mediante la predicación y la fe en lo que se predica, en tu amado Hijo, seamos salvos, Señor. Gracias te damos por la revelación de tu Hijo a nosotros, Señor, en nuestras vidas, a nuestra vida, en nosotros, Señor. Que tú no quieres que conozcamos a tu Hijo por conocimiento humano, sino que sea revelado a nuestra vida, en nosotros, porque es en Cristo, Señor. Yo te pido que soples, Espíritu Santo de los cuatro vientos. Tú demandas a los que predicas, profetiza, y tú eres el que sopla, Espíritu de Dios. Profetízales al Espíritu. Padre, en esta noche, creo que tu palabra es Espíritu y es vida. Creo en el poder de tu palabra. Creo que tu palabra, Señor, cuando es recibida, nuestra vida no vuelve a ser la misma, Señor. Y que si a ti corre el justo, tú le levantarás. Que no importa la condición en la que vengamos cada uno de nosotros, tu palabra tiene poder. Conforme a como tú la has enviado, Señor. Dará el fruto, será prosperada, Señor. Yo lo creo con todo mi ser, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a leer la bendita palabra, iglesia. Hoy vamos a hablar de algo muy importante que le está sucediendo a la iglesia a nivel mundial. Porque si a veces los que venimos en esta noche creemos que la palabra es para el que está al lado, imagínense a los que no se congregan a ese lugar, dirán que esa palabra es para ese lugar. Esta palabra es para toda la iglesia. Y si tú y yo somos iglesia, la palabra de Dios dice que la iglesia, si tiene oídos, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Esta palabra tiene que hacerse carne en nosotros. Él nos da una palabra conforme a la necesidad que tiene cada uno. Y todos tenemos la misma necesidad. Porque ciertamente unos vienen por necesidades, las añadiduras. Pero la necesidad que tenemos es de permanecer en Él, en la vida. Sin Él nos vamos a secar. Nos morimos, nos secamos. Y Él nos ha estado hablando sobre un adormecimiento espiritual que hay en la iglesia. Pero ¿sabe qué, iglesia? Eso es parte del peligro que corre la iglesia. Porque hay algo peor, la muerte espiritual. Antes de la muerte espiritual, empezamos primero con un adormecimiento espiritual. Y el Señor quiere que identifiquemos en qué posición estamos. Porque si tal vez no estás adormecido, ni tienes esa pesadez espiritual, porque son varios pasos para llegar a la muerte. Nadie muere espiritualmente de la noche a la mañana. Primero hay unos síntomas que nosotros mismos queremos engañarnos y voltear el rostro. Ignorar lo que está pasando en nuestra vida espiritual. Queriendo acercarnos con al Señor con un corazón no sincero. Porque parte del adormecimiento espiritual es que ya no llegamos sinceramente ante Él, sino con hipocresía. Y el Señor quiere que antes de llegar a la muerte espiritual, cuando estemos adormecidos, clamemos y Él va a responder. Y ahí es cuando reconocemos antes de la muerte. Pero cuando hay muerte espiritual, normalmente vienen es con la consecuencia. Y si así fuera, el Señor nos tiene que hablar y decir que Él es el Padre bueno que nos ama. Y para poder entender, porque hay una parábola que vamos a leer al final, porque la parábola es una semejanza de lo que el Señor quiere que entendamos. Es una manera de explicarle
para que la gente pueda entender, pero a los entendidos no van a ver una parábola, una historia, sino que van a ver en esa parábola qué personaje desempeño yo ahí, en la palabra. Cuando el Señor nos habla o nos da una parábola, Él está hablando. Casi siempre habla de dos personajes. ¿En cuál de los dos estamos? Habla de 10 leprosos, 9 y 1. ¿En cuál lugar estamos? ¿En los 9 o en los que se fueron y no fueron agradecidos? ¿O en el que se volvió y le dio gracias? En los 2 hijos pródigos. En los 2 hijos que dijo, sí, padre, iré y no fue. Y el otro que dijo, no iré y fue. ¿En cuál de los dos estamos? Y el Señor no lo hace para juzgarnos, sino para despertarnos, iglesia. Para que no caigamos en muerte espiritual. Para que no confiemos en nosotros mismos. Ese es un tema que nos está dando durante toda esta semana. Para que no crean que lo preparé por una persona en especial. No, fue para ti y para mí que el Padre lo preparó en esta mesa. Toda la semana nos ha hablado en el discipulado de esto. Y si te trajo hoy, dale gracias al Señor. Porque cuando el hijo pródigo volvió en sí, despertó, recordó fue que en la casa del Padre había pan, abundante pan, palabra. Porque esta palabra es la que nos levanta. Todos hemos sido fortalecidos por medio de la palabra. Siempre nos da una palabra. Siempre, iglesia. Esta palabra es la que aviva nuestro espíritu otra vez. Saca el alma de la cárcel. No despreciemos el pan de la mesa de nuestro Padre. En Malaquías habla que el pueblo despreció el pan. Muerte silenciosa. En la muerte espiritual. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 10, verso 12. Te amo, Padre, bendigo tu palabra. En medio de la congregación santificamos tu grande nombre, Señor. Padre, que no salgamos igual. Que esta palabra, Señor, haga estremecer. Como dicen las Escrituras, hay terremoto. En el Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles, cuando oraron, ellos oraron para que la palabra fuera predicada con denuedo, con poder, que hubiera señales, milagros. Dice que hubo un gran terremoto y fueron llenos. Pablo estaba en la cárcel, prototipo de cárceles espirituales, pero aunque estaba allí, él no era cautivo, él era libre en Cristo. Y adoró al Señor y hubo un terremoto. Pídele al Señor que hoy estremezca, como dice la alabanza de Zaqueo, que estremezca todo mi ser, mi estructura, que todo salga igual, que me despierte, que me sacuda. Clámale al Señor, porque la palabra tiene poder. Dice en 1 Corintios, capítulo 10. Verso 12. Le habla desde el 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no cae. ¿Cuántos nos hemos creído firmes? Esto quedó escrito para poder amonestarnos a ti y a mí, para a los que han alcanzado los fines estos últimos tiempos. Porque empezamos a caminar en nuestra propia prudencia, creyéndonos firmes. Nosotros nos creemos firmes. Si no es en Dios, cuando es en nosotros mismos, empezamos a ver naturalmente, y como vemos que todo está bien, naturalmente empezamos a dejar de ver las cosas espirituales. Todo lo que pasa en lo espiritual se va a ver reflejado en lo natural. El Señor nos dice en esta noche, si estamos creyendo que estamos firmes, la única manera de estar firmes es en Él. Jeremías capítulo 2 dice que su pueblo lo amaba. Él habla de un primer amor, pero que lo dejaron ahí. Y creyeron que pueden cavar cisternas rotas e irse y retener agua.
Dice, el pecado que ustedes cometieron fue haberse alejado de mí. El Señor no trae las consecuencias, las traen, son nuestros propios caminos. Él quiere guardarnos bajo su abrigo, bajo sus alas. Son nuestros propios caminos, iglesia. Porque creemos que nuestros caminos son mejores que los de Él. Mientras que no permanezcamos en la palabra, este es el camino. Este es el camino, Cristo. Si dejamos de oír la palabra de Dios dice que si queremos ser verdaderamente discípulos, debemos permanecer aquí. Cuando dejamos de verlo a Él, aquí, porque creemos que es ver una imagen, no es ver su palabra, es aquí es donde nos muestra cómo estamos caminando y cómo amonestarnos para no salirnos del camino. Cuando dejamos de escuchar su voz, estamos caminando por nuestro propio camino. No nos engañemos más. El yo creo y el yo pienso nos aleja de Él. Es la voluntad del Señor que nos mantiene. Estar firmes en Dios es estar firmes en su voluntad. La voluntad de Él, iglesia, es buena, agradable y perfecta. Y aunque vaya contrario a la nuestra, te aseguro que hay ese lugar seguro. Tú y yo hemos cometido errores en este caminar y nos hemos dado cuenta que cuando hacemos nuestra voluntad hay consecuencias. Papá no castiga, papá quiere librarnos de las consecuencias. Él nos sacó de nuestros propios caminos. La mayoría reconocemos que nos sacó del fango, del lodo, del hoyo cenagoso, del lodo. Pero queremos volver porque nuestros caminos nos vuelven a llevar allá, porque dice la palabra de Dios que los alguaciles vuelven a querer subyugar y a esclavizar. Que solamente a la luz de las Escrituras, Cristo es la luz, nos muestra, y dice, el que está en Cristo, en la palabra, en la luz, no andará en tinieblas, o en nuestros propios caminos nos hacen adormecer. Tal vez tú dices, esta palabra no es para mí. Por eso inicio con esta porción. El que se crea firme, mire que no caiga. Y esta palabra es para ti y para mí. Si alguno de nosotros pensamos que estamos firmes, iglesia, miremos, tengamos cuidado de no caer. Somos firmes en Él. Y en nuestras debilidades, cuando se la entregamos al Señor, ahí es cuando yo más firme me siento. Cuando el Señor ha sacado a la luz mis debilidades y yo se las entrego, ahí es cuando está mi dependencia, que si me alejo de Él, caigo. El Señor no quiere que nosotros aparentemos ser fuertes. Somos fuertes en Él. Sin Él o alejado de Él, las debilidades, las concupiscencias, si no se han entregado, son presa fácil para la tentación del maligno. Escrito está. Es por el Espíritu que podemos resistir al enemigo. Es la palabra, iglesia, la que lo reprende, no nosotros. Es que si caminamos en esta bendita verdad, yo no sé, pero yo he manifestado que cuando tú caminas en Él hay protección y literalmente uno siente esa protección. Porque ¿qué sería de nosotros sin Él? Pero cuando tú estás hablando tanto del pecado, lo que el enemigo puede hacer en ti, es porque estás en tu propio camino, porque lo primero que da esta palabra es seguridad y confianza si crees en ella. Tú no tienes que estar preocupado por lo que el enemigo puede hacer. Tienes que estar no estar de ocioso, sino, dice el Señor, que debemos usar bien el tiempo. Porque los días son malos. Si tú estás caminando en la palabra, iglesia, no debes temer mal alguno, porque Él está con nosotros. Puede levantarse 1000 y 10,000, escrito está, no temeremos. ¿Por qué mantenemos hablando de lo que nos pueden hacer? Yo tengo la convicción que en Él estoy segura. Que de verdad deberíamos pensar lo que Pablo le dijo a Timoteo, tener cuidado de nosotros mismos.
Es esta palabra la que hace que se ensanchen nuestros pasos para no resbalar. ¿Por qué resbalamos? Porque dejamos de caminar en esta palabra. Y se ha normalizado para la iglesia caer una y otra vez. Que Él dice: procuren presentarse como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse. Él nos da la palabra. Mire, nosotros hemos recibido la bendita palabra del Señor y nos ha aprobado ahí mismo. ¿Por qué resbalan nuestros pies? Porque la palabra no se recibe, porque no se recibe en la mente y en el corazón, porque la palabra hay que recibirla según lo que dice la palabra en la buena tierra. La oyó, la recibió y la llevó por obra. El Señor no quiere que nos presentemos reprobados, sino aprobados, y Él ruega para que nuestra fe, lo que Él nos da, no falte. Y el Señor dice que estos obreros que reprueban es a causa de la niñez y la inmadurez espiritual. Hablan como niños, piensan como niños. No nos llamó la atención y nos está llevando a una madurez espiritual donde Él nos dice: ustedes conocen en parte, pero cuando venga lo perfecto, ¿quién Él? Entonces veremos cómo hemos sido conocidos por Él. La muerte silenciosa primero empieza con un adormecimiento espiritual. Y es peligroso. Ninguno de los que estamos aquí estamos excepto de que esto nos llegue a pasar. Pero ¿saben qué es lo precioso? Que cuando estamos así, el Espíritu Santo nos dice, nos avisa, pero a veces escuchamos la voz del Espíritu y la ignoramos. Y dice la palabra de Dios que Él nos trae a veces con cuerdas humanas, con sus cuerdas de amor. No es la persona, es Él el que hace que te llame, porque el Señor conoce la condición en la que se está. Y nosotros ignoramos porque nos confiamos en nosotros mismos y rechazamos el llamado del Espíritu, porque tú y yo, ni el pastor ni el líder sabe qué va a pasar mañana. Él sí lo sabe. Ignoramos su voz. Ninguno, iglesia, que cae en muerte espiritual puede decir que el Señor lo olvidó. Nosotros, si esto pasa, lo hemos olvidado a Él. Él siempre ha estado fiel y firme. ¿Cuántos podemos decir que es así? Amén. Siempre, siempre, siempre. Un mensaje, una llamada, y vemos al hombre, pero Él es diciéndote: cuidado, estás confiándote en ti mismo o en ti mismo. E ignoramos esa voz y creemos que es del hombre, y es Él diciéndote: necesitas, te estás secando. Y todos los que estamos aquí, los que están en enlace, reconocemos cuando nos estamos secando. Cuando queremos orar y ya no es lo mismo. Cuando queremos congregarnos y sacamos miles de justificaciones, iglesia. Todos tendríamos razones para no estar aquí. Cuando dejamos, iglesia, de congregarnos. Te lo voy a demostrar bíblicamente. El Señor nos ha hablado toda la semana de eso. Pero hoy nos da este alimento espiritual. Espero que recibas la amonestación, pero también la esperanza que nos dan esta noche. El adormecimiento espiritual hace que nos desenfoquemos. Lo primero que se pierde es la mirada en Él. Un desenfoque. Y empiezas a mirar más las cosas que perecen, más las cosas naturales que las espirituales. ¿Es verdad o no es verdad? Que cuando nos damos cuenta que esto está menguando es porque nos desenfocamos. Por eso dice: ponga la mirada en Él, en el autor y consumador de la fe, dice el apóstol Pablo. Todo el que empieza a adormecerse se desenfocó. Se desenfocó. ¿Cuánto nos hemos desenfocado? ¿A cuánto nos ha avisado el Espíritu? ¿Y cuánto hemos reaccionado? Desenfocarse es muy fácil. Pedro estaba en la barca y dijo: si eres tú, manda que yo vaya. Y ve. Y Él nos dice: ven, soy yo. Y empezamos a caminar sobre las aguas, que es caminar en fe en esta palabra, hasta que empezamos a mirar una luna y nos hundimos, nos desenfocamos. Y hay quienes se hunden, pero
pero no claman. Pedro clamó: socórreme, Señor. Y él extendió, dice, inmediatamente la mano. ¿Y qué pretendemos nosotros? Nosotros pretendemos que el Señor acuda conforme a nuestra voluntad. Él siempre trae la palabra para levantarnos, pero a veces venimos a escuchar la palabra que queremos, no la que el Padre nos da para levantarnos. Y nos vamos enojados con la palabra. ¿Por qué? Porque aunque caminamos en nuestro propio camino, aunque hay consecuencias de nuestro propio camino, queremos venir a decir al Señor: es que sigo teniendo mi propio camino. Pero no llegamos, como dice la palabra de Dios en Jeremías 3, si tan solo reconocen y se arrepienten que es por haberse alejado de mí, yo perdonaré. Esa es la misericordia de nuestro Señor. Porque venimos de una naturaleza rebelde. Y esta es la naturaleza que no debe estar cuando estamos en Cristo, porque nos da su naturaleza. ¿Por qué creen que la palabra de Dios dice: si tan solo mi pueblo se humillara y se arrepintiera? Porque lo que el pueblo no quiere es humillarse. El pueblo quiere hacer la voluntad propia y no la del Padre, pero quiere que el Padre nos socorra. Queremos que el Padre nos ayude con la consecuencia, pero no venimos con la raíz del problema. No nos arrepentimos, iglesia. ¿Y saben qué? Papá tiene tanta misericordia que a veces nos ayuda en estas situaciones. Pero como la raíz no se presentó, el hacha está puesta hasta la raíz. Porque sin duda, si no se soluciona el problema, el pecado que está en la raíz, se estará tranquilo por un tiempo hasta que vuelva a pasar. Porque no hubo nunca un verdadero arrepentimiento. Por eso la inconstancia. El Señor habla de como las ondas del mar. El que es inconstante, no piense que va a recibir algo. Lo dice en Santiago, que no seamos inconstantes. La palabra de Dios dice: ustedes los de doble ánimo, arrepiéntanse, acérquense a mí, yo volveré y me acercaré a ustedes, pero que reconozcan que tienen doble ánimo, que hoy sí, mañana no, que caminan en sus propios caminos y quieren que yo haga conforme a su voluntad. Aquí está la voluntad de Él. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que lo conozcamos a Él y al Padre y tengamos vida eterna. Eso está escrito. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que permanezcamos en el camino de santificación. Nuestros propios caminos, iglesia, nos llevan a las corrientes del mundo. Y saben que lo más precioso, que si le llegásemos a fallar, el Señor es nuestro abogado y dice: hijitos míos, no pequéis, no pequen, pero si han cometido pecado, abogado tendrán, pero no pequen. Si caemos, el Señor quiere que reconozcamos por qué caímos, por hacer nuestra voluntad. Y sin embargo dice que Él es nuestro abogado. Dígame si no es mucho la misericordia y la voluntad de nuestro Señor. Lo primero que hay es un desenfoque. Todos empezamos a decir: yo me he desenfocado en algún momento. Porque empezamos a prestarle atención más a lo natural que lo espiritual, que lo eterno. ¿Y cómo empieza? Y este desenfoque, ¿qué síntomas trae? Trae pereza. ¿No es verdad? Así es. Apatía. Necedad. ¿De dónde sacó esto, hermana? De la palabra, ya la vamos a leer. Insensatez. Y mantiene ocupando el tiempo en lo que no aprovecho. Hay conversaciones que no aprovecho, que no edifican. Hay tiempos de ocio que lo usamos en cosas que no aprovecho. Una persona adormecida está dormida espiritualmente. Todo el que se desenfoca va a entrar en adormecimiento. Y apenas te desenfocas, el Espíritu avisa. Pero se ignora la voz del Espíritu. Entraron en adormecimiento espiritual. Efesios capítulo 5. Y el Señor sabe que le está hablando a personas que están dormidas espiritualmente. Él lo sabe. ¿En qué grado estamos? ¿Desenfocados? ¿Dormidos? ¿Estamos pesados ya espiritualmente?
tiene que ver con Dios es un peso, o estamos muertos. ¿En qué posición estás? Porque si estás en cualquiera de esas, el Señor está hablando. Hay esperanza. ¿Sabe para quién no hay esperanza? Para el que no cree y cree que esta palabra no tiene poder. Para todos hay esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Efesios capítulo 5 dice lo siguiente. Verso 14. Al que está dormido el Señor le dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. ¿Qué dice? Despiértate. Y levántate de los muertos. Primero dice despiértate. Esta palabra despierta. Y uno dice, sí, Dios mío, estoy desenfocado. Uy, sí, Dios. A otro, estoy dormido. Uy, sí, Dios. Reconocí que es para mí que estoy dormido, pero el Señor le manda una segunda cosa, levantarse. Muchos a través de la palabra se compungen, pero salen igual, no se levantan. El Señor dice, despiértate. La palabra que el Señor trae hoy, la que nos trajo esta semana, nos despertó. Pero no es suficiente. El hijo pródigo, ¿qué hizo? Volvió en sí y pensó, iré a la casa de mi padre, pero se levantó y fue. Hay muchos que vienen, pero no les gustó la palabra y se van a ir y van a seguir caídos cuando el Señor los trajo a levantarlos. ¿Cuántos han salido a veces así? Porque Él nos demanda a nosotros levantar. Él no levantó al hijo pródigo, lo hizo volver en sí y el hijo pródigo tuvo que levantarse. Cuando Pedro estaba en la cárcel, Pedro estaba dormido también. Y el ángel, que quiere decir mensajero, el mensaje tocó su costado. Que dijo, levántate. ¿Qué le dijo al hombre lisiado? Levántate. ¿Que quieres ser sano? Sí, pero hace 38 años estaba en esa condición. Y gente que está dormida hace tiempo. Está agonizando. La misericordia de Dios lo sostiene a ti y a mí. Y aquel hombre lisiado llega y le dice, es que cuando baja el ángel se mueven las aguas, no hay quien me lleve, porque están acostumbrados a que otro lo haga. Y el Señor te dice, levántate, toma tu lecho y anda. Estás cómodo donde estás. Estás cómodo donde estás. ¿A quién le perjudicaba? ¿No era al que estaba lisiado? ¿No es al que está dormido el que le perjudica estar en esa condición? Y el Señor dice que tenemos que amarnos y por amor que tengo que predicar lo que Él habló. Y dice la palabra, despiértate tú que duermes. Si reconoces que duermes, el Señor te dice, y levántate de los muertos. El que duerme está en medio de ¿qué? ¿En medio de dónde? Levántate, porque estás en medio, estás en camino a muerte espiritual. ¿Quiere que le diga algo? El hijo pródigo estaba muerto. El Señor dijo, mi hijo estaba muerto y ha revivido. Se alejó tanto del Padre que primero se adormeció. Luego, mire, no hay nada más tremendo que uno no reconocer el estado en el que está. Porque aún hiede la forma de hablar, las cosas que hace, porque normaliza el pecado, porque el Espíritu Santo está contristado, porque le llamamos normal a lo malo. Si tú estuvieras en medio de muertos allá en el cementerio, en una morgue, ¿a qué? Pues hiede uno. La forma de hablar, lo que haces, lo que ves, muestra que estás muerto. Que ya eres insensible a las cosas del Señor, que ya no hay temor de Dios. Porque es por el temor de Dios que somos sostenidos. Es el temor de Dios que no nos deja pecar. Espíritu de temor de Jehová. Entonces dice la bendita palabra. Entonces cuando nos levantemos, si es que se está muerto, está dormido y está en medio de muertos, entonces cuando te levantes te alumbrará la luz de Cristo. Una persona que está dormida vuelve a tinieblas. Hoy nos decía el Señor, cierren los ojos, que ven nada, oscuridad. Una persona dormida no ve nada. Empieza a enceguecerse otra vez. Yo no sé
decirle al Señor. Yo no estoy señalando quién está así, pero la conciencia nos dice cómo estamos. La conciencia nos dice cómo estamos. Ahora vamos a entender que estar aquí no es suficiente. Que las personas que están adormecidas espiritualmente pueden estar en una congregación, pueden venir todos los días, aún pueden predicar. ¿Cómo me doy cuenta si estoy dormido espiritualmente? Entonces el Señor dice: miren pues con diligencia, porque no son diligentes. Como andéis. Hoy el Señor, por esta palabra, quiere que seamos diligentes y miremos cómo estamos andando. Mira con diligencia. ¿Qué es diligencia? Prontitud. Rápidamente, porque vas camino a muerte espiritual. Porque aquí dice: anden como hijos de luz, en el título del 5. Porque todo aquel que está dormido empieza a tolerar, dice, a ser partícipe de las obras de las tinieblas de otras personas. Y terminan siendo partícipes y cayendo en pecados. Esto lo dice todo el 5. Empiezan a llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno, diciendo que porque oran o se congregan o predican aún están bien. El Señor dice no. Mira lo que dice: aprovechemos bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Por tanto, no seamos insensatos, sino entendidos. ¿Qué quiere el Señor? Que seamos entendidos de cuál es la voluntad de nuestro Señor. ¿Tú crees que la voluntad de nuestro Señor es que estemos dormidos, iglesia? Él envió a su Hijo a darnos luz. Y Él dice que el que esté en la luz, que su palabra no andará en tinieblas. ¿Quién empieza a andar en tinieblas? Cuando deja de ver la luz, cuando se desenfoca. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué las personas se duermen? Porque han dejado de caminar en el Espíritu. Y Él dice: sean diligentes y sean llenos del Espíritu Santo. Porque lo primero que pasó fue desenfocarse en las cosas naturales y descuidaron lo espiritual. Porque el que anda en la carne piensa en las cosas de la carne. Siempre tienen las excusas de la carne. No hay justificación delante del Señor, dice, son trapos de inmundicia. Lo único que el Señor ve es ser justificados por Cristo. No hay nada que justifique que hayas caído en pecado, porque nadie peca de la noche a la mañana. Satanás primero prepara para que la persona peque. Primero lo separa. Adormece, entenebrece y le empieza a llamar a lo bueno malo. Si alguno es tentado, no diga que es de parte de Dios, porque Dios no es tentado ni Él tienta a nadie. La tentación llega conforme a la concupiscencia que no se ha entregado. Porque las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas en Él. Y como Él conoce la debilidad y Él sabe que hay un trato, si el médico te manda antibiótico y lo dejas de tomar, ¿qué pasa? La bacteria se vuelve resistente. Lo mismo pasa con el pecado. Se resiste a la palabra cuando se es intermitente. Entonces, como se es intermitente, se camina en la carne, pero el Señor quiere derribar ese pecado que tiene cautivo, porque es que el pecado cautiva. Y el Señor nos dice hoy en esta noche: ¿y cómo nosotros vamos a ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo son tus conversaciones? ¿Estás muy pegado del celular? ¿Cuáles son las personas que frecuentas últimamente? ¿Cómo está tu círculo? ¿Hablas con ellos salmos, himnos, cánticos espirituales? ¿Alabas al Señor, lo glorificas? ¿O estás en medio de personas que se quejan, hablan palabras maldicientes? ¿Estás lleno de personas que no te edifican? Mira, cuando ustedes empiezan o yo empiezo a caminar con alguien carnal, el Señor dice: no anden con yugos desiguales. Eso no quiere decir que se rechacen las personas, pero Él dice: no sean partícipes de las obras de las tinieblas. Si
Si leen 2 de Corintios capítulo 6, dice: ustedes son templo del Espíritu Santo. ¿Qué coinonía hay del incrédulo con el crédulo? Un mentiroso con el que anda en verdad. Ustedes y yo sabemos que muchas veces se es partícipe de todo esto. Y se le está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Porque cuando viene el Señor nos da lo bueno, lo rechazamos. Pero allá aprobamos, porque somos una cosa en la iglesia y otra fuera de aquí. Y el Señor lo sabe. Porque el fruto que se da después de esto no es bueno, es malo. Él dice: sean llenos, busquen lo espiritual. Los apóstoles fueron llenos, ellos estaban en la unidad, unánimes, orando, alabando al Señor, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Mira lo que pasa, porque esto no pasa, está pasando. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. ¿De labios? En los corazones. ¿Por qué el Señor dice en los corazones? Porque Él sabe quién canta y quién alaba solamente de labios. Dando siempre gracias a Dios por todo, en lo bueno y en lo malo. Dando gracias a Dios por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una persona cuando está adormecida, lo primero que usted ve es que empiezan la quejabanza. Nunca tienen nada que agradecerle al Señor. Siempre se están quejando de la condición, pero pocos reconocen el por qué se están quejando de eso. Esa es la dureza del corazón. Altivez y soberbia delante de nuestro Señor. Nunca hay una acción de gracias, aunque se estuvo lejos, aunque el hijo pródigo dice que se fue muy lejos. El padre anhelaba el día que volviera a iglesia. Y nunca ha rechazado a nadie, siempre lo ha recibido. Y nunca estamos agradecidos, que a veces venimos de fallar, que estamos aquí y nos abraza y nos ama. Pero aparte de alabarlo, hay quejabanza y acusación. No hay temor de Dios. En esta etapa de adormecimiento, lo que es la oración, la adoración, aún el servicio, se convierte en un acto religioso. ¿Cuántos identificamos eso? Cuando se desenfoca uno y empieza a mirar más lo natural que lo espiritual, ya lo espiritual se vuelve un acto religioso. Y Él sí que nos ha corregido con esto. Él no quiere sacrificio, Él quiere obediencia. Y hemos identificado por qué. Porque no la sabemos todas, no porque el bendito Espíritu Santo nos lo dice. Porque empezamos a ver que las cosas que hacíamos por amor se están volviendo ¿qué? Un acto religioso. Un compromiso. Él ha dicho: no, ni siquiera cojan la escoba así. Él una vez me lo dijo a mí. Ciertamente estaba inconforme porque tocaba la consejería, venía alguien a una consejería, había llovido, se había entrado arena con agua y estaba yo: ¿dónde están todos los demás? ¿Dónde están que ya vienen a esta consejería? Y el Señor me dice: ¿por qué no lo haces con agrado? Si te pagaran, lo harías con más agrado. Lo estás haciendo para mí. Y estaba yo con otra hermana y yo le dije: el Señor nos dice esto porque uno siempre está esperando, cuando uno no está en este primer amor, que los demás hagan. El Señor no está llamando a gente a servir, sino a que lo amen. Porque hay gente sirviendo sin amor, se quejan, me duele la cabeza, me duele el pie. Siempre hay una que avanza porque se volvió un acto religioso. No es una respuesta del amor que Él nos ha dado a nosotros. Entonces, cuando se está adormecido espiritualmente, nunca se hacen las cosas con agrado. Y algo de lo que hablamos aquí en el servicio: si no estás, no lo hagas. Nosotros lo hacemos por amor y entendemos tu condición, pero no lo hagas de esa manera, porque el Señor sabe que no siempre estamos dispuestos. Siempre se les ha dicho: si están pasando por algo, no lo hagan, llámenos y lo hacemos, porque es para Él, no para nosotros. Pero se escucha la quejabanza, porque se convirtió la oración: oren, adoren,
está adormecido espiritualmente. Y hoy nos está diciendo el Espíritu: despiértate tú que duermes, para que te alumbre la luz. Cristo Jesús. Es un tema que dice: no hay amor en ese tema. Claro que lo hay. Él nos está llevando a su amor nuevamente, para que todo lo que hagamos, lo hagamos por amor. Ninguno de los que estamos aquí estamos obligados a hacer lo que hacemos para Él. Lo hemos hecho porque nos llamó por misericordia. Pura misericordia. Entonces, todas estas cosas que antes hacíamos con deleite se convierten en un acto religioso. Y lo hemos identificado. Yo le he hablado a mi pastor y le he dicho: yo no quiero hacer las cosas así. Algo está pasando. Yo no quiero venir y hacer algo porque me toca. Yo quiero deleitarme en todo lo que haga para Él. Y si no me estoy deleitando, no tiene que ver el oficio, lo que me toca hacer. Es mi condición y yo tengo que irme al aposento y mirar qué está pasando. Porque lo hago cada vez que me pasa, iglesia, porque ninguno puede creerse firme. Pero qué precioso es cuando el Espíritu nos lleva a la verdad. Estábamos cayendo en actos religiosos. Y dije: yo ya no quiero hacer parte de eso. Yo no quiero hacer eso, no quiero hacerlo como lo hice desde el principio, por amor a Él, porque me sentí amada por Él, porque el que mucho se le ha perdonado, mucho le va a amar a Él. Y el predicarles y dar una consejería y hacer todo lo que hago, lo hago porque me sentí amada por Él. Y no quiero que alguien venga y encuentre un acto religioso en mí. Quiero que lo encuentren a Él. Yo le decía esta semana: quiero que cuando vengan no me vean a mí, sino a ti, Señor. Porque pueden encontrarse conmigo. Y cuando yo soy así, iglesia, porque nadie está exento, prefiero huir y apartarme y decir: por prudencia tengo que hacerme a un lado, porque yo no quiero golpear la roca. Ustedes saben que es verdad. Así que digo: denme un tiempo, porque no estoy bien. Pero ese tiempo no es para quedarme dormida, sino para decirle: Señor, necesito que me sacudas otra vez. No podemos seguir creyéndonos firmes. A mí no me da pena decir mi dependencia de mi Padre, porque esto es lo que me ha tenido en pie todo ese tiempo, reconociendo mi debilidad, y que tengo un Padre fuerte que me ama y que siempre ha tenido cuidado, no solamente de mí, sino también de ti. Amén. Sé que en mis debilidades Él se glorifica, y es donde yo veo su poder, y ahí es cuando yo le digo: la gloria es para ti. Porque esto no es de mí, esto viene de ti, Señor. Porque nos cuesta callar cuando estamos así. Ahí es en esos momentos, cuando se está adormecido, que se lastima, que se hiere a la pareja, a los hijos. Porque nos cuesta cerrar la puerta de nuestros labios, iglesia. Ha habido momentos donde yo he tenido que callar. Pareciera que uno perdió, pero no perdió, iglesia, ganó. Ganó. Porque sobre toda cosa guardada me ha enseñado a guardar mi corazón, porque ahí emana Él, la vida. Parece que uno perdiera, pero uno no pierde, porque Él cayó. Él no dijo nada. Y ganó nuestra salvación. Isaías 29:13 dice lo siguiente: pero hermana, yo no he dejado de congregarme, yo lo adoro. Usted no me escucha cantar, hasta canto más lindo que usted, hermana. Yo no sé cantar, yo solamente sé que yo tengo mucho que agradecerle al Señor. Y ruego para que los salmistas de este lugar sean levantados en el Espíritu, para que le adoren. Pero yo siempre le he dicho: si no hay quien te adore, yo te adoro, Señor, porque yo no me avergüenzo de glorificar tu nombre y decir quién fue el que me rescató y el que me ha levantado entre los muertos. ¿Por qué el adormecimiento? ¿Por qué dice que caemos en un acto religioso? ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que todo aquel que está dormido espiritualmente no solamente cae en ceguera, sino en hipocresía. Porque hacer un acto religioso es ser hipócrita. Esto le pasó a los fariseos. Ellos venían con esta levadura, queriendo fingir algo que no sentían. Nosotros no podemos ser así, iglesia.
tenemos, iglesia, que venir con un corazón sincero, no importando la condición en la que vengamos, porque si estás bien, Él te trae, y si estás mal, también te trae. Esa es la misericordia de nuestro Señor. Si decimos estar bien, nos trae ¿para qué? Para que nosotros no olvidemos de dónde nos sacó. Y si estamos mal, para recordar que aunque caigamos, Él nos va a levantar. Dice aquí en el título, ceguera e hipocresía de Israel, pero vamos a leer el 13. Cuando la persona está ciega y empieza con la hipocresía, porque esos son los actos religiosos. Pero yo oro, pero yo ayuno, yo hago devocional, yo estoy ayunando, yo hago vigilia, pero lo estás haciendo con deleite para Él o lo estás haciendo como un acto religioso. Porque te desenfocaste. Y esos sacrificios, como dice el Señor, quieren ocultar la condición verdadera en la que está la persona. ¿Es verdad? Hay quienes vienen al culto y la asistencia al culto se ha convertido en la careta para creer que se está bien. Pero Él nos trae al culto, es para que esta palabra nos levante, iglesia, no para aparentar estar bien, sino para estar bien. En Él estamos bien. Entonces tengo que ir, y es que no he vuelto, y es que van a empezar a llamar a la iglesia. ¿Qué importa? Lo que importa es que cuando tú vengas, te deleites en Él. Y uno se puede deleitar aún en medio de la prueba, como Pablo le pasó. Él estaba en una cárcel y lo glorificaba y lo adoraba. Pero, ¿para qué lo glorifico? Dice, para que las cárceles de otros se abran. Porque aunque él estaba en la cárcel, él era libre en Cristo. Amén. Porque aunque se esté en la prueba, uno está seguro y sabe que a los hijos de Dios todo les ayudará para bien. Y dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido. Es que el Señor nos trae a servir, iglesia, tienen que servir. Eso es una enseñanza. El Señor nos trae para conocer su amor, que para que todo lo que hagamos lo hagamos por el amor de Él en nosotros. Tienen que ayunar, tienen que hacer esto, enseñanzas de hombres. Tienen que orar cuando no lo sienten. Él nos ha enseñado esto todo este tiempo. Él quiere que el Espíritu emane de nuestro corazón. Él dice, yo les dejé el Espíritu Santo. Ustedes no saben pedir como les conviene. Yo les dejé el Espíritu Santo que intercede por ustedes. Él sabe de qué tienen necesidad. ¿Y saben qué? Aparte les ayuda con sus debilidades. Por eso necesitamos acercarnos con un corazón sincero. Que no entremos en este adormecimiento espiritual y que todo se convierta en un rito, en hipocresía. Sino que vengamos, iglesia. Que si tú estás mal, nosotros como hermanos estamos bien, te fortaleceremos. Pero todos venimos con una apariencia. Les da vergüenza postrarse y decir, Señor, ayúdame. Tú me has traído, no permitas que salga hoy igual. Porque nos da pena. Hay personas que me han dicho, es que me da pena porque la persona que estaba allá al lado me estaba mirando mucho. Eso es apariencia, hipocresía. Tú y yo venimos aquí por la misma necesidad. Ninguno, iglesia, es mayor que el otro. El mayor es el Señor Jesucristo. Amén. Y Él es la vid donde tú y yo tenemos que permanecer. Amén. Por apariencia no se postra. Y no se trata de postrarse, porque eso también sería una enseñanza de hombres. Se trata de rendirnos, iglesia. Y Él nos ha corregido mucho en eso. Porque hay quienes se postran, pero tampoco son sinceros. Y el Señor ha dicho, hay oraciones emocionales. No son sinceras. Y Él lo sabe, porque a la hora de obedecer no lo hacemos. No es rendición. Y Él no se ha equivocado cuando nos ha corregido. Bendito sea nuestro Padre. Bendito sea el Padre bueno que tenemos. Porque Él siempre nos ha corregido y ha sacado la verdad. Y hemos dicho, sí, Señor, es verdad. Dice la bendita palabra. Se acercan con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que ha sido enseñado. ¿Por qué?
Porque hay temor de Dios mientras que los están viendo, pero cuando nadie los ve no hay temor de Dios. Espíritu de temor de Jehová es lo que tenemos que pedir, aquí fuera de aquí. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10. ¿Será que la hermana me está lanzando una indirecta? Porque yo no me congrego, no es una directa. Para ti, para mí. Porque el que se crea firme. Hebreos capítulo 10. Estamos hablando de los que están dormidos espiritualmente y que es un peligro. ¿Por qué? Porque los que están dormidos espiritualmente no son sinceros con el Señor y que van pronto a una muerte espiritual. Hay quienes ya están muertos espiritualmente, pero el Señor te dice, te está esperando. Mi hijo estaba muerto y ha revivido, porque el Padre espera que despierten o darles vida nuevamente. Esta es la voluntad de nuestro Padre. ¿Por qué el adormecimiento nos lleva a la ceguera y la hipocresía, como lo leímos ahorita en Isaías 29? Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 22. Acerquémonos con un corazón sincero. ¿Sí ven cómo el Señor quiere que entremos? Él no quiere que vengamos con apariencia. Él no quiere que vengamos con quejabanza. Él quiere que seamos sinceros. A Él no hay que ocultarle. Dice que no es asesión de personas que a nadie echará fuera. Él simplemente, y nos cuesta acercarnos con un corazón así. Aún el mismo discipulado cuesta, porque Él es luz, Él expone la tiniebla y Él muestra que no hay sinceridad. Y si no lo expone, las propias obras, lo que hablan o lo que hacen, muestran que no son sinceros. Y este es el bendito evangelio que está transformando nuestras vidas. Que donde está la luz no puede, dice, no hay nada oculto que no sea manifiesto por la luz. Porque si decimos seguir la luz, no esperemos que las tinieblas estén camufladas, Él las está poniendo. Entonces cuando se dice, no has sido sincero o sincera, sí, llega el momento del fruto. ¿Cómo nos va? Pero lo precioso de ser discípulo del Señor es que uno no se enoja, sino que uno le dice, sí, Señor. Como le enseñaba a los discípulos, ustedes todavía no creen por eso, ustedes todavía no entienden, porque tienen el corazón endurecido. Por eso los tengo ahí, porque esta palabra tiene el poder de darle su corazón nuevo. Porque eso no pasa de un día para otro con una oración. Esto pasa manteniendo en el camino de santificación. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Sí estamos viendo? ¿Qué hace el Señor? Purificar nuestros corazones de mala conciencia. Que el Señor quiere que seamos sinceros, porque cuando no somos sinceros, ¿cómo está nuestra conciencia? Nuestra conciencia nos dice si somos sinceros o no. Por eso hay personas que no se sienten escuchados porque no están siendo sinceros con el Señor, pero todo el que quiebra su frasco de alabastro, el corazón endurecido, sale el olor fragante, porque Él puso un corazón contrito y humillado. ¿Por qué no sale el olor fragante? Porque no hay sinceridad. Hay hasta un reconocimiento, pero el Señor quiere ese arrepentimiento y que el arrepentimiento traiga frutos dignos de arrepentimiento. Sí, Señor, yo reconocí, sí, Señor. Ella dice que hay que decir, sí, Señor, pues sí, Señor, esta palabra es para mí. Tú se levanta para que la luz delante de Dios. Ese es el fruto del arrepentimiento, de que sí que es un cambio. Levantarte. Dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a adormecer espiritualmente, el hijo pródigo no permaneció firme. Él cogió su propio camino. ¿Papá lo dejó ir? Sí. ¿Papá nos dejará ir? Sí. Para que probemos que los caminos lejos de Él no son buenos caminos. Pero nos falta volver como el hijo pródigo. Arrepentir y reconociendo que fue la carencia de pan que lo llevó a esa condición. Porque Él no dijo, ay, en la casa de mi padre hay milagros. En la casa de mi padre, y ojo que no se encuentran los milagros, hay mucha ropa, hay muchas fiestas. Él dijo, hay abundante pan. Porque todo aquel que conoce al Padre sabe que pan es el que nos sostiene.
Por eso necesitamos el pan nuestro de cada día. Y uno desprecia el pan mientras que está ahí. Porque la palabra de Dios en Malaquías dice que se desprecia. Porque en el tiempo de Nehemías, cuando Esdras volvió a leer la palabra, el pueblo lloró. ¿Y sabe por qué lloraba? Dice que desde los más pequeños hasta el más grande, porque habían despreciado la palabra y la cautividad había sido por esa razón, por despreciar la verdad. Porque despreciar esta palabra es despreciar a Cristo. Él es la palabra. Él es. Entonces dice, mantengámonos firmes. ¿Qué quiere el Señor? Pues si queremos mantenernos firmes, despertemos y levantémonos. Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Gloria al Señor. Él es fiel. Hablamos como si nuestro Padre hubiese sido infiel conforme a nuestra infidelidad, pero Él permanece siempre fiel. Él nunca ha sido infiel, siempre ha sido fiel. A un fiel y una novia infiel. Y Él nos está llamando a madurez espiritual para serle fiel por el Espíritu. Los niños fluctuantes les serán infieles, serán llevados por cualquier viento de doctrina. Juzgarán como niños, hablarán como niños, pensarán como niños, como dice 1 Corintios 13. Pablo dice, cuando yo era niño hablaba, pensaba y buscaba, pero ahora que soy hombre, ahora que el Señor nos lleva, que nos está diciendo que dejemos esos primeros rudimentos, que el Señor demanda que nuestra fe crezca, que nos sigamos con una fe de niños inmaduros, porque dice estar como niños, en que la malicia, en querer aprender cada día más. El niño no se queda, la niña no siempre va a ser niña, ella tiene que crecer. Tú y yo tenemos que crecer espiritualmente, que Él crezca y nuestro yo, el niño rebelde, mengue. Esto es lo que el Señor está llamando a su iglesia. Una iglesia que se la pasa culpando y quejándose de Dios, porque no hay temor de Dios. Considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, iglesia. Es lo que Él está haciendo esta noche. Él nos lleva a considerar a los que están dormidos y a los que están muertos espiritualmente. ¿Y cómo pasa esto, hermana? Porque Él me dice a mí, siempre me ha dicho, si están, predican, profetizan. Si se van, siguen predicando, y si vuelven, predican. Porque es esta palabra la que los va a sostener y la que nos ha sostenido, iglesia, este tiempo. Tan solo predica, soy yo el que los traigo, soy yo el que pongo la barca, el que pongo el pez, soy yo el que los traigo. Tú tan solo profetizas sobre los huesos. Ustedes creen que a veces uno no se... Claro, él le profetiza a uno por medio de la palabra, que es el verbo, es la palabra que es espíritu, para mantenernos firmes en esta esperanza, porque fiel es el que hizo la promesa. Dice, no dejándonos de congregarnos para mantener firmes y sin fluctuar. ¿Qué hay que hacer? No dejar de congregarnos, como muchos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Qué está haciendo el Señor en esta noche? Y tanto más cuando vemos que el día se acerca. Entonces, ¿por qué no nos acercamos con un corazón sincero? Porque se está adormecido. Y esta palabra de exhortación despierta. ¿No nos despertó esta semana? Yo bendigo esta palabra, porque antes de dársela a ustedes se me la dio. Yo le doy gracias a Dios por su palabra. Y le ruego y le pido con todo mi corazón, y Él lo sabe, que no nos deje de hablar. Ahora, lo segundo que hay es pesadez espiritual. Primero el adormecimiento. Mira lo que dice ahí Hebreos capítulo 12. Cuando nos adormecemos es porque dejamos de poner la mira en las cosas en Jesucristo, ¿cierto? Mira lo que dice cuando empieza esta pesadez. Ya a la gente todo se le vuelve un peso, congregarse es un peso, ayunar es un peso, venir a los discipulados, todo es como una pesadez. ¿Cierto? ¿Cuántos se han sentido así? Es un peso. Y hay dos cosas que pesan, dice el Señor: los afanes y la ansiedad y el pecado.
Y Él nos dice, para poder despertar, para poder levantarnos, porque tú no puedes levantarte si tienes algo, ya despertaste, pero hay que levantarse, ¿cierto? ¿Por qué no se levantan? Porque hay algo pesado. Mira lo que dice Hebreos. Puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque por no poner la mira en Él, ¿por qué? Entró el adormecimiento espiritual, ¿cierto? Por mirar las cosas pasajeras. Dice, por lo tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, que nos demanda el Señor, despojémonos de todo peso y del pecado. Hay dos cosas que pesan: el peso del pecado y este peso que traen las cargas. ¿Y qué hacen estas dos cosas? El Señor me decía, escucha, esto asedia al hombre. ¿Qué es asediar? Eso hostiga, eso es constante, ese peso, el pecado, la culpa, todas estas cosas. Dice, despójense de eso para poder levantarse. Eso hizo el hijo pródigo. Él recordó y se dio cuenta, reconoció cuál era su pecado, haberse alejado del Padre. Él reconoció que se había ido y había vivido perdidamente. Es más, ¿sabe qué hizo él? Le dijo, yo no soy digno de ser llamado su hijo. Pero hay quienes creen que son dignos y que el que no es digno de ser nuestro Padre es Él, porque así habla. Él dijo, no soy digno de ser llamado. Y de él le diré, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. He fallado, Padre. Se despojó. Porque el que remita el pecado alcanzará misericordia. Amén. Pero el que lo retiene le será retenido, dice la palabra de Dios. Y hay quienes prefieren retener la culpa, porque Él llevó sobre Él nuestra culpa, pero prefieren retenerla. Porque si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos y lavarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero hay quienes lo retienen, iglesia. Se los digo, hay quienes lo retienen. Escrito está que el que lo retenga le serán retenidos y que lo remita le serán remitidos. El pecado hay que remitirlo a través del arrepentimiento. Dice este pecado y este peso asedia. ¿Y para qué es? Para que podamos levantarnos y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora entendemos lo que le estaba pasando. No solamente con reconocer, con pugirse e irse. Porque Pedro le dice, entonces le dicen a aquellos 3,000 que le predicó Pedro, varones hermanos, ¿y ahora qué haremos después de haberle predicado de Cristo? Y le digo, arrepentidos. Ellos se compugieron. Le dijo, arrepiéntanse. Luego en otra parte dice, conviértanse y recibirán el don del Espíritu Santo. Y no nos está demandando ser llenos. Pues hay que arrepentirse verdaderamente, iglesia. Para ser lleno del Espíritu Santo tenemos que vaciarnos del pecado y remitiéndonos a la paz. Él no puede llenar un lugar que ya está lleno. Ese lugar es templo de Él. Despojémonos del pecado y de todo peso. ¿Cuál peso? Porque Mateo dice que todo el que está cargado vaya a Él y trabajado. Porque hay gente que deja de congregarse como muchos tienen por costumbre, por tanto afán y ansiedad del mundo. Y Él dice, todo el que esté cargado, trabajado, vengan a mí, yo los haré descansar, yo soy tu descanso. Esto hace que se separen de Él. Y el pecado también separa al hombre de Dios. Pero Cristo, miren lo bello de la misericordia de Dios. Cristo Jesús está ahí. Porque si estás trabajado, cansado, porque si tú estuviste en la panacea, ven y entrégueme en eso. Él lo recibe. Yo te voy a hacer descansar. Y dice la palabra de Dios que si has cometido pecado, Él te va a perdonar y que Él te reconcilia con el Padre. Pero hay quienes no lo quieren hacer. Y saben que están en esa condición. Y Él nos dice hoy con su palabra que podemos acercarnos confiadamente. Pero preferimos seguir el camino hasta la muerte espiritual. Por eso dejan de correr la carrera. Y prefieren culpar a Dios que reconocer que su corazón hace rato está lejos. Un corazón que peca, un hombre que peca hace rato se alejó de Dios. Entonces dice la bendita palabra que en Hebreos 12 dice que nos despojemos de todo
de todo pecado. Y aquí dice en Hebreos 12 también, verso 13. Hagan sendas derechas para vuestros pies. El 12. Por lo cual levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y hagan sendas derechas para vuestros pies, para que el ojo no se salga del camino, sino que sea. Es necesario, si estás en esa condición, pedir al Señor para que no nos salgamos del camino. Qué bello reconocerlo, iglesia, porque eres bien y fiel. Ese servicio, la promesa nunca nos ha dejado, siempre nos ha levantado cuando le hemos clamado. Porque el que se crea firme, mire que no caiga. Para finalizar, vamos a Lucas capítulo 15. Ahora entendemos. Pero antes de ir a Lucas, pueden ir mientras tanto. El tercero es la frialdad espiritual, antes de la muerte espiritual. La frialdad espiritual aumenta el pecado. En la frialdad espiritual, un muerto, cuando empieza a morir, lo primero que hace es ponerse ¿qué? Ya no son sensibles a la voz de Dios. Y dicen, es que yo voy, yo no siento nada. Esta palabra no me llegó, no estás frío. Yo ya no hay deleite. Ya no se ora. Ya no hay temor de Dios. Ahí es donde el pecado definitivamente ya lo tiene a punto de comer al garrobo de los cerdos. Ya no hay deleite. Ahí es donde menos ya se obedece. Hay una insensibilidad. Donde no hay temor de Dios, donde hay estancamiento, donde hay un desánimo completo y total. Donde dice la gente, yo ni quería venir. No sé ni por qué vino, porque así le dicen ahora. Están fríos espiritualmente. Y es que yo no siento al Espíritu. Y hay personas que se han ido de lugares creyendo que el Espíritu no está. No te enfiestes, dice el Señor. Porque es que el Espíritu no está aquí por mí o por el pastor, está aquí por ti también. Y donde hay un verdadero adorador, Él está ahí, iglesia. Así no adoran aquí, si alguien adora la banca, Él está ahí. Amén. Y nosotros no la pasamos culpando a la palabra, a la prédica. No es que fueron las alabanzas, no, estás frío. Porque donde hay un adorador, los cielos se abren. Amén. Y lo hemos visto, iglesia. Lo hemos visto. No culpemos más a los demás de nuestro enfriamiento. ¿Sabes qué dice la palabra? Que los que están fríos espiritualmente fingen que están bien. Hay una apariencia. Y el Señor dice, o eres frío o eres caliente, porque a los tibios los vomito de mi boca. No aparentemos más. Porque el que está frío espiritualmente está en pecado, en la propia iglesia. Y ya es insensible. Dice entonces Lucas, y con esto, iglesia, quiero cerrar y quiero que nos vayamos llenos de Él. Porque esta palabra, iglesia, es para levantarnos. Lucas 15, 11. Él vive, iglesia. Nuestro Señor nos ama y su amor nos está hablando. Este es el amor de nuestro Señor. Él nos tiene que hablar la verdad y la verdad nos dice, corre a mí. Vuélvete a mí, yo me volveré a ti. Dice la parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Ahora, ¿cuál de los 2 hijos somos? Tiene 2. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue ¿qué? Lejos. A una provincia apartada, se fue lejos. Pregunta, ¿dejó de ser hijo? No. El Señor dice, mire que he puesto delante de ustedes 2 caminos, el bien y el mal, la vida y la muerte, pero la tía a mí nos pone a escoger. Él nunca nos echa fuera, nosotros decidimos irnos lejos de Él. Y aún estando en la propia congregación empieza a estar el corazón lejos, porque empezamos a caminar en religiosidad y en hipocresía, todo lo que nos han dicho. Hasta que llega un momento en que ya estás frío y decides no volver. Y vas a buscar un responsable de eso, pero nunca dirás, me enfrié. Estoy agonizando.
estoy agonizando, Señor, ayúdame. Y ahora estando ahí, el Señor siempre tiene una palabra: levántate, levántate. Pero no prefiere vivir de apariencia. El hijo se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo ¿qué? Dice la palabra de Dios que nuestros caminos son caminos de perversión. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a ¿qué? ¿Qué? Porque él acá dice que lo que le faltaba el pan. Porque puedes decir: está todo bien, mi economía está bien, todo está muy bien en mi casa, pero me falta el pan. El Señor me decía: dígase que en el nombre de que viven, pero están muertos sin mí. Estás caminando como que vives, que no te hace falta nada. Todo el que se aleja de Él, le falta a Él, iglesia. Dijo: diles que ellos no reconocen que están muertos espiritualmente, pero que yo veo. Y que yo no soy Dios de muertos, sino de vivos, y que vengo a darles vida. Y no cualquier vida, sino en abundancia. Que hace rato caminas así, y que yo hace rato lo veo. Díselos que los amo y que hoy los he venido a levantar de entre los muertos. Amén. Y he esperado mucho tiempo este momento para que vengas y me conozcas. Y yo abrazarte y decirte: bienvenido a casa, hijo e hija. Hace rato que Él estaba esperando que te levantaras, porque la conciencia les dice cómo están, pero no se levantan por el orgullo. Porque no quiero decir que fallé, que perdí, en Él nadie pierde, en Él se gana, iglesia. Él empezó a faltar y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Él nunca apacentó cerdos con el Padre. Y hay quienes están apacentando cosas que el Señor no quiere que tú pases. Pero tus caminos y mis caminos nos llevarán allá otra vez, iglesia, de donde nos sacó. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, lo despertó, volvió en sí, así como el Padre quiere que vuelvas hoy en sí. Dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Reconoce, iglesia, que en el mundo uno perece de hambre. ¿Cómo llegamos a Él? Recuérdalo, iglesia. Y Él tenía pan. Él nos recibió con su palabra, y esa palabra nos levantó a ti y a mí. Amén. Fue esa palabra la que nos levantó. No fue el hombre, fue Él. Amén. Y vamos y despreciamos lo que tiene para nosotros, la misma palabra, el mismo poder con el que nos levantó. Porque nos pasa como el pueblo de Israel en el tiempo del desierto. No queremos más maná, no queremos más agua, queremos carne. Yo quiero lo que tiene el mundo también. Y despreciamos lo que Él nos da, el pan que Él mismo parte para darlo a nosotros. Yo le suplico, cada vez que me toca predicar, yo sé quién viene, papá, no sé, pero usted sí sabe. Denos ese pan que necesitamos ellos y yo también. Y Él sabe quién necesita este pan que le estaba escaseando allá en el mundo para levantar, porque sabes muy bien que uno lejos de Él se seca. Una cisterna rota que no puede retener agua porque es Él la fuente de agua. Tal vez mis palabras son duras, pero el amor de Él, iglesia, es el bálsamo que estás necesitando. No te resistas al amor de Dios. Porque yo tengo gente cercana que se está secando. Y clamo con todo mi corazón, no solo que vuelvan en sí, sino que se levanten.
así tus hijos pródigos. Y que se levanten, Señor, para que les alumbre la luz de Cristo esa palabra, porque mientras que esté dormido, Señor, se resistirán a ella. Y verán la palabra como un enemigo. Porque alguien que está dormido espiritualmente, cuando le hablas de Cristo, te responde con 2 piedras en las manos, porque el que convence es el Señor. Tú y yo no convencemos a nadie. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él pensó: me levantaré. ¿Qué pensó? E iré. Él volvió en sí, recuerda, despiértate y levántate. Él despertó. Ahora le tocaba levantarse. ¿Cuántos han dicho: mañana voy a la iglesia? Y no vienen. Mañana voy a la iglesia y no vienen. Él no despierta, pero no se levanta. Él no despierta, pero no se levanta. Y esa es la parte que nos corresponde a nosotros, levantarnos, iglesia. Él despierta, él hace volver en sí. Mañana voy, pero mañana tienes una justificación porque piensas más en la carne que en el espíritu. Pero llega un día en el que ya estás a punto de comer algarrobas, donde tú dices: ya no puedo más, y muchos de los que están aquí han testificado de esto y han soltado todas las justificaciones y dicen: Señor, ya no puedo más, me estoy muriendo sin usted. Ese momento va a llegar para los hijos pródigos, pero qué hermoso sería que volvieran en sí por sí mismos y se levantaran y no vinieran con la consecuencia. Me levantaré, diré, y le diré: Padre, escucha, iglesia, he pecado contra el cielo y contra ti. Y esto es lo que no hay, un arrepentimiento genuino y verdadero en el corazón, con un corazón sincero. Y él nunca echó fuera el hijo pródigo. El hijo pródigo se arrepintió y el padre lo recibió cuando volvió. Hay quienes vuelven con el corazón endurecido, lo reconocen porque lo ha tenido que vivir, iglesia. Y duele porque el Padre está esperando restituir, levantar, restaurar, sanar con su bálsamo de amor. Pero el hombre se resiste, dice que el hombre soberbio y antiguo resiste al Espíritu. Eso dice, y el Señor dice: yo resisto a los soberbios también y a los antiguos. Dice que el pueblo de Israel era duro de cerviz. Se resistían al Espíritu Santo. Por eso no eran sanados. Por eso murieron en el desierto esa generación. A causa de la dureza del corazón, porque cuando el Padre hablaba, endurecía el corazón. Él tan solo quiere que: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La palabra de Dios dice en Jeremías 2 que 2 pecados ha cometido mi pueblo: haberse alejado de mí y creer que pueden cavar cisternas rotas y que van a retener agua. Él no quiere gente con cántaros. Él quiere que creamos para que en nuestro interior corran ríos de agua de vida. Él ya no quiere que carguemos un cántaro. El cántaro se va a secar, se va a acabar el agua y vas a correr a otra fuente para que te dé. El Señor dice: si tú crees, de tu interior correrán los ríos. Será el cielo del Espíritu Santo. Amén. Y hay quienes se van con ese cántaro y dicen que están rotos porque no se dejan restaurar por él. No van a poder retener agua, se van a secar. La palabra de Dios dice: yo soy la vida verdadera, en Juan. Y ustedes son párpanos sin mí, alejados de mí, se van a secar, no van a poder hacer nada. Y el corazón, primero, antes de irse, físicamente hace rato está frío. Antes de que alguien se vaya a una congregación, hace rato que durmió. Y dice la palabra, que él dice: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero a veces nosotros venimos como si le diéramos órdenes al Señor. Y dice la bendita palabra: y levantándose, despertó y levantándose. Se levantó, no solamente lo pensó,
¿Cuántos están con remordimiento? El Señor no quiere que vivas en remordimiento. Él quita el pecado y quita la culpa. Él lava, iglesia, Él puede restaurar. No importa qué hayas hecho, si te arrepientes, el Padre restaura. Él restaura si hay un arrepentimiento verdadero, pero no cuando venimos con quejabanza, no cuando venimos con justificaciones, sino con un arrepentimiento genuino, porque sí se le ha fallado a Dios. Y levantándose vino al Padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio el Padre y fue movido a misericordia. Mi Padre es grande de misericordia y tardo para la ira. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre. No solamente lo pensó, sino que le dijo, ya, levantándose, la acción, los frutos de arrepentimiento. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Creemos que le podemos engañar al Padre, no, Él sabe cuando un corazón está contrito, humillado y sincero. Pero el Padre le dijo a su siervo, saca el mejor vestido, ni siquiera le habló de lo que había hecho, Él solamente quiere que nos arrepintamos. Hay una palabra hay una alabanza que se llama el milagro, y dice tan solo calla y descansa. Descansa porque vienes de allá de un mundo que no tiene misericordia ni piedad. Y Él nos hace descansar en delicados pastos, nos da su agua, iglesia, nos da su pan. Y no es una manera inexplicable de cómo recibe a los hijos pródigos. Solamente los abraza y los hace sentir amados en casa. Muchos hemos sido recibidos así por el Señor. Él le dijo a los siervos, saquen el mejor vestido y vestir y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo muerto era, ¿cómo estaba? Muerto. Primero empezó con este adormecimiento, creyendo que su camino era bueno hasta que llegó a la muerte espiritual. Muerto era y ha revivido. Y hoy el Señor con esta palabra quiere darte vida, iglesia, porque esta palabra es espíritu y es vida. Se había perdido porque nuestros caminos nos hacen perder, iglesia. Son caminos de perdición. Y ha sido hallado, iglesia, Él es el que nos halla. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó a casa, cerca de la casa, oyó la música y las danzas. ¿Qué oyó? Y llamando a uno de sus criados le dijo, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido. ¿Cuánto nos alegramos de nuestros hermanos que vuelven, iglesia? Pero esta palabra es para hacer volver en sí, para que se levanten, amén. Dice tu hermano que ha venido. Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano, iglesia. Entonces se rogó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido los bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano ha muerto, era muerto y ha revivido, se había perdido y está allá. Amén. ¿Cómo no darle gracias al Señor? Amén. ¿Cómo no darle gracias al Señor? Está la bendita palabra del Señor. Despertemos y levantemos, para que nos alumbre la luz de Cristo, iglesia. Pongámonos en pie. Tú que estás ahí, clama, dice la palabra, yo responderé. Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. El Padre nunca te echará fuera, iglesia. Pero Él quiere que nos acerquemos con un corazón sincero. Él deja las 99 para ir por ti. Él fue el que te trajo, iglesia. Es nuestro Padre. Ha sido tan bueno para mí.
condiciones. Él lo único que pide es que nos acerquemos confiadamente, iglesia, con un corazón sincero. Que le digamos, Señor, estoy así. Él dice, yo soy tu ayudador. Yo no te he dejado huérfano, no te he dejado solo. Clama y yo responderé. Aleluya, Señor. Con su amor. Porque Él nos ama y nos ama con amor eterno. Te damos la gloria y el honor a ti, Señor, por siempre y para siempre. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos sostienes con la diestra de tu justicia. Y aunque tú, Señor, sabes que los hijos pródigos se van, Señor, tú mismo lo harás volver a ellos en sí, Señor. Y tú quieres que preparemos, Señor, oh Padre Santo, que nos preparemos para ese momento, Señor, oh Padre de la gloria. Oramos por los hijos pródigos, Señor. Oramos por los que están adormecidos, por los que están, Señor, oh Padre de la gloria, fríos espiritualmente, por aquellos, Señor, que están muertos